Soy un honor, un privilegio. ¿Listo? Yo soy un poco duro con esto de la tecnología, así que este, les decía, es un gusto, un privilegio, un honor para mí poder compartir con ustedes. Me decía Saki que los martes tienen reunión de estudio. Y bueno, lo que yo traigo para compartirles no es un estudio, son pensamientos muy sencillos. Pero bueno, siempre uno tiene la opción de o recalentar algo que uno ya viene enseñando, viendo hace años o meses, o poder compartir algo que el Señor viene poniendo últimamente en el corazón. Y bueno, quise hacer precisamente eso, aunque lo haga de manera mucho más sencilla. Eh, y bueno, pensaba como para introducirnos cuando nosotros vemos a una persona que es muy buena y queremos elogiar su bondad o que es muy buenito, como solemos decir, decimos que es un pan de Dios, ¿o no? Decimos, este es un pan de Dios, no le hace mal a nadie. No sé si se usa esa frase ahí, ¿eh? Pero quería transmitirles en esta noche que todos nosotros somos panes de Dios. Y ya me van a entender por qué. Les invito a que abran, si tienen por ahí la Biblia o el celu a mano, Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Les decía, compartirles algo de lo que el Señor viene poniendo en nuestros corazones, porque en realidad es algo que venimos compartiendo con Caro en este último tiempo, y en realidad ella tendría que ser la que habla, porque es la que más ha leído, profundizado en el tema. Yo toco mucho más de oído. Vengo pensando en este último tiempo en por lo menos dos cosas, que se las dejo muy rápido. Primero, me vengo dando cuenta, o vengo siendo cada vez más consciente de mi inconsciencia, al orar y al cantar, porque creo realmente de que no tengo idea muchas veces de qué le pido al Señor y de qué canto muchas veces en la iglesia. En este último tiempo me ha tocado escuchar muchas canciones, por ejemplo, de gente que dice, le pide al Señor, Señor, dame la unción, quiero la unción, y se habla mucho de la unción, por ejemplo, y yo me pregunto, ¿qué estamos pidiéndole al Señor cuando hacemos este tipo de pedidos? Y yo pensaba cuántas veces yo le pedí al Señor, Señor, quiero ser como Jesús. No sé si alguna vez ustedes hicieron esa oración, pero creo que yo la hice muchas veces a lo largo de mi vida. Y creo que en completa inconsciencia, y no digo que ahora sea consciente de eso, pero creo que somos totalmente inconscientes. ¿Y cuántas veces en algún momento me he puesto a contar en una reunión cuántas veces yo canto y le digo Señor, eh, a Jesús, a Dios, y con todo lo que esa palabra abarca, ¿no? Con todo lo que esa palabra significa. Entonces, una de las cosas que yo me vengo dando cuenta en este último tiempo es de mi inconsciencia al orar, al pedir cosas. Y la otra cosa que me vengo dando cuenta es que muchas veces soy demasiado estructurado y demasiado cerrado a la hora de estudiar y de enseñar la Biblia. Y no digo que los métodos de, de interpretación bíblica, no digo que no tengamos que estudiar hermenéutica ni que sea algo malo, todo lo contrario, está buenísimo que lo hagamos, eh, pero vengo reentendiendo muchos versículos que los sabía de memoria desde que era un pibe, como dicen ustedes, eh, y que yo ya había entendido y encerrado y puesto llave, y el Señor me está enseñando otra dimensión de lo que significan, siempre dentro del cuadro de lo que podemos hacer, ¿no? Con la palabra de Dios, o cómo podemos entenderla y aplicarla, ¿no? Y un poco de eso es de lo que quiero compartirles en esta noche. Quiero que leamos ahí Marcos 14, 22, a ver si alguno me hace pata y lo lee.
Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Bueno, me ilustro, me imagino a Jesús haciendo esto, ¿no? En la última cena, él está próximo a ser entregado, a dar su vida. Dice que toma pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos que estaban ahí. Bueno, esta no es la única vez en la Biblia en que se nos muestra el Señor haciendo esto. Por lo menos en 4 oportunidades en la vida de Jesús, relatada en más veces en el Nuevo Testamento, se presenta a Jesús haciendo esto, tomando pan, bendiciéndolo, partiéndolo y dándolo, ¿no? En la alimentación a los 5.000, después en la alimentación a los 4.000, después con los discípulos que iban camino a Emaús y que estaban velados sus ojos para que no le conociesen, ¿no? En esas oportunidades nos dice la Biblia que el Señor tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y cuando uno lee aquí la última cena, dice que Jesús hace esto, toma el pan, y después les explica a sus discípulos y les dice: esto es mi cuerpo, ¿eh? Y se los dice literalmente, les da la explicación. Entonces nosotros tomamos esta explicación y somos muy literales y decimos: sí, el Señor está próximo a ser entregado, a morir, a dar su cuerpo, a dar su vida. Él está hablando de su cuerpo físico, ¿sí? Pero en realidad si tenemos en cuenta, el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? El pan que descendió del cielo. Y este acto de Jesús, que quedó sin duda grabado en la retina de sus discípulos, porque él tenía una manera muy particular de hacerlo, sin duda, debe haber sido algo muy representativo de Jesús, su forma de hacerlo, de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y de darlo. Tal es así que, como les decía, iban los camino de Emaús dos de los discípulos y no reconocieron que un peregrino que se juntó a ellos era el Señor. Fueron discutiendo todo el camino de profecías y ellos no lo conocieron en ningún momento. Sus ojos estaban vedados para que no le conocieran, pero cuando él entra en la casa y hace esto justamente, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Dice que sus ojos se abrieron y le conocieron que era el Señor, y se deben haber dicho: es el Señor, y él se desaparece de su vista. Algunos dicen que es porque vieron las marcas en sus manos. No dice eso la palabra de Dios, pero yo creo que era algo tan característico del Señor cuando lo hacía, que ellos lo tienen que haber reconocido de inmediato, por la forma en que lo hacía. Pero me imagino al Señor haciéndolo, aquel que dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí cree, o el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dijo el Señor. Cómo este acto de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y de entregarlo, era mucho más simbólico que simplemente su sacrificio en la cruz. Porque si ustedes se ponen a pensar, toda la vida del Señor Jesús fue un sacrificio. Él no solamente fue un sacrificio, o se ofreció en sacrificio en la cruz. Por ejemplo, nos dice Hebreos capítulo 10 que sacrificios, ofrendas por el pecado no te agradaron, pero dice: me preparaste un cuerpo. Y después dice: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Vengo a hacer tu voluntad. Y ese es el sacrificio. Y Pablo en Efesios, capítulo 5 y versículo 2, lo aclara y les dice a los efesios: anden en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en sacrificio, ofrenda, en olor fragante a Dios. Y ustedes fíjense que está hablando de andar en amor, es decir, un sacrificio de vida. Y después aclara que es un sacrificio en olor fragante. Y aclaro esto porque si ustedes van y estudian los sacrificios allá en Levítico que hacían los judíos, aquellos sacrificios que eran por el pecado, el
el sacrificio de expiación y el sacrificio por el pecado, no se menciona que hayan sido sacrificios de olor fragante, porque eran sacrificios obligatorios para cubrir el pecado. Pero cuando vemos el holocausto, que era un sacrificio que se ofrecía en adoración a Dios, ese sí se dice que era en olor fragante. Y allí Pablo en Efesios está diciendo que toda la vida del Señor Jesús fue un sacrificio en olor fragante, fue elevado en olor fragante a Dios. Y nos dice, ustedes anden en amor como también Cristo lo hizo, anduvo en amor y fue todo un sacrificio, su vida toda fue un sacrificio en ofrenda agradable a Dios, ¿no? Entonces, me imagino a este Señor tomando el pan, que era el pan que descendió del cielo, ¿no? Tomando el pan, bendiciéndolo, partiéndolo y dándolo. Como esto representa al Señor Jesucristo tan simbólica y tan hermoso, de manera tan hermosa, ¿no? Lo que pasó con el Señor Jesucristo, toda su vida, como Él fue tomado, bendecido, partido o quebrantado, ¿no? En su sufrimiento. Ya vamos a ver que esto también habla de toda su vida, no solamente de su sufrimiento en la cruz, y entregado para todos nosotros. Pero, como les digo, quiero que lo apliquemos también a nosotros, porque si podemos ver representado al Señor en este acto tan simple, tan sencillo, también debiéramos vernos y aprender para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros decimos que somos discípulos del Señor, decimos que somos seguidores suyos. De hecho, hace más de 20 siglos se nos llama cristianos, ¿no? Que es simplemente pequeños cristos acá en esta tierra, ¿no? Y entonces debiéramos ser nosotros un reflejo de lo que fue el Señor en toda su vida, ¿no? Y esto también debiera aplicarse y debiéramos verlo en cada uno de nosotros. Pero también el que podamos entender estas cosas va a modificar sensiblemente cómo también vemos a las otras personas. Entonces quiero que apliquemos este acto tan sencillo y tan simbólico a la vida del Señor Jesús, a su persona, a cada uno de nosotros y también a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Que podamos ver en cada una de estas palabritas, la palabrita tomado, la palabrita bendecido, la palabrita partido y la palabrita dado, en la persona del Señor, en cada uno de nosotros y en nuestro prójimo. En primer lugar, él dice que el Señor tomó el pan, y qué simbólico esto, ¿no? Y acá es donde tenemos que poner palabras humanas, algún tipo de explicación, algo que no podemos de ninguna manera explicar ni llegar a entender o dimensionar, ¿no? Porque si tenemos que hablar nosotros de eternidad, bueno, nosotros nacimos, crecimos y vamos a morir en el tiempo y dimensionamos todo de acuerdo a eso, ¿no? Pero tenemos que explicarlo de alguna manera, y dicho mal y pronto, ¿no? El Señor Jesús fue tomado desde la eternidad, y así nos dice la palabra de Dios, ¿no? Pedro dice que Él no fuimos limpiados con oro, no fuimos comprados con oro, plata o cosas corruptibles, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Él fue tomado desde antes de la fundación del mundo. Allí en la eternidad, por llamarlo o decirlo de alguna manera, Él fue destinado. También Pablo les escribe a los Corintios y les dice, esta sabiduría destinada desde antes de los siglos para vuestra gloria. Y antes les había dicho ya a los Corintios, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Está hablando de Cristo mismo, ¿no? Él fue destinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Él fue tomado, podríamos decir, la segunda persona de la Trinidad, y acá también tenemos que hablar de Trinidad, algo que no podemos llegar a entender, pero que aceptamos, ¿no? Cómo Dios es uno, que subsiste en tres personas, y cómo el Hijo fue destinado, fue tomado desde la eternidad y destinado para la obra redentora que tenía que hacer, ¿no? Él fue tomado, y dicen los que entienden de costumbres judías que allí en la última cena
había a disposición del Señor 3 panes, ¿no? Y él toma el del medio. No sé si es así realmente, pero qué simbólico sería que él del medio, y qué representativo de él, ¿no? Él fue tomado desde la eternidad para lo que venía a hacer. Pero también eso nos incluye a nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, como les dije, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice Pablo en Efesios, lo dice Pedro también, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo que también nunca va a entrar en la cabeza y discutirán los teólogos seguirán discutiendo, como vienen discutiendo por décadas, ¿no? Esto de la elección, la doctrina de la elección, que es un tema apasionante, ¿no? Pero es algo que no vamos a poder llegar a entender y dimensionar, que Dios nos haya escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, fuimos tomados. Y, si le encuentro, y tanto es inentendible por el tiempo, como también inentendible por lo que somos, ¿no? Porque como Dios me escogió a mí, me vio a mí en Cristo antes de la fundación del mundo, esto es algo que no me puedo explicar. Es algo así como alguien que tenía que formar el Dream Team, ¿no? Y tenía a Messi, a Ronaldo, a todos lo que ustedes quieran, los nombres que a ustedes les gusten ahí a disposición, y estaba yo ahí, que soy un patadura y que tengo una pierna operada y que no pateo ni para atrás, y Dios me escogió a mí, y es inexplicable, no había nada bueno en mí. El Señor se los ilustra al pueblo de Israel. Vieron que los judíos son bastante orgullosos, muchos de ellos, de su nación, ¿no? Y se jactaban de ser judíos, de tener la ley, de sus profetas y todo lo demás. Y el Señor les tiene que decir en Deuteronomio capítulo 7, no por ser ustedes mejor que los otros pueblos, yo los escogí. Al contrario, se los parafraseo así, ¿no? Eran lo peorcito. Y sin embargo, yo los escogí. Así nos tomó el Señor. ¿Sí? No por ser nosotros mejores que nadie, no porque había algo bueno que escoger de nosotros, sino que simplemente nos tomó en Cristo. Al tomar a Cristo nos tomó a nosotros. Pero les decía también, esto tiene que modificar mi manera de ver al otro, ¿no? Porque muchas veces tratamos con desdén al otro, al hermano, al prójimo, ¿no? al que nos hace rabiar, y muchas veces no pensamos que quizás estemos frente a un escogido de Dios, ¿no? Dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Y muchas veces somos sueltitos de cintura, ¿no? Para hablar del otro, para condenar, para levantar el dedo, y ¿quién condenará, ¿no? a los escogidos de Dios? Y ese vecino del que renegamos, aquel que nos hace mal, aquel que es fraudulento en los negocios, aquel que podemos ponerle todas las justificaciones posibles a nuestro juicio, ¿no? Pero sin embargo, como decía Spurgeon, ¿no? Yo predico a todos, y me voy a tomar el atrevimiento de tomar sus propias palabras, ¿no? Decía, yo no les ando levantando la falda a ninguno para ver si es escogido o no, yo les predico a todos, y como si fueran escogidos de Dios. ¿Quién te dice que a través de tu testimonio de vida o de palabras estés ganando un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo? Obviamente, este tema de la elección, de ser tomados, es más que amplio, ¿no? Pero qué bueno que podamos vernos representados en esto que hizo el Señor más de una vez, ¿no? Pero pasamos a la segunda palabra, y es bendecido. Él no solamente fue tomado, sino que fue bendecido. Y acá empezamos a chocar, ¿no? con nuestra humanidad y decir, bueno, Él fue tomado para una obra redentora. Él fue enviado por el Padre a sufrir, a aprender obediencia, a muchas cosas que pudieran parecer algo que no es bendición. Y sin embargo, fue una bendición para Él. Citamos recién Hebreos, ¿no? que dice, vengo Dios a hacer tu voluntad, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, él halló deleite en hacer la voluntad del Padre. Y se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento la frase, es bendito por todos los siglos, refiriéndose al Señor. Él fue bendecido en el lugar, en el papel que le tocó, en el plan, en los designios divinos. Él tuvo la bendición de ser ese pan, ¿no? Él fue tomado y él fue bendecido. Pero si, ni qué hablar de nosotros, ¿no? Les hablaba recién de Efesios, ¿no? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos más allá de toda nuestra capacidad de entendimiento, y eso ya es un hecho, ¿no? Está en tiempo pasado, ¿no? Él nos bendijo ya, con todo ya es un hecho, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Depende de nosotros el caminar en consecuencia, ¿no? Pensaba en cómo esto también tiene que modificar mi forma de ver a mis hermanos y ver al prójimo, ¿no? Como muchas veces yo soy propenso a maldecir lo que Dios ha bendecido. La murmuración, el chisme, la calumnia, cuántas veces la dirijo a aquellos que tienen la bendición de Dios. Como Dios le tuvo que decir, como el Señor le tuvo que decir a Pedro, ¿no? Después de aquella visión, de aquel lienzo que descendía con aquellos animales, Pedro ni en chiste iba a predicar a un gentil. Para él eran ciudadanos de segunda clase, eran lo peor. Y sin embargo el Señor le tiene que decir varias veces: lo que yo santifiqué, lo que yo purifiqué, lo que yo limpié, no lo llames tú común. ¿Cuántas veces nosotros llamamos común, maldecimos lo que Dios ha bendecido? Me acuerdo de aquella historia que sabemos de niños, bueno, siempre nos llama la atención porque fue cuando habló una burra. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? Fue un profeta que le pagaron un buen precio para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Balac lo contrata, le da una buena suma para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, y en el camino el ángel del Señor se pone una y otra vez delante de él y le tiene que hablar por medio de una burra, y aún así cabeza dura va y trata de maldecir al pueblo de Israel, y cada vez que va a maldecirlo en realidad tiene que proferir bendición, porque no hay forma de maldecir a aquel a quien el Señor ha bendecido ya. Y muchas veces tratamos nosotros, o tenemos el tupé, el orgullo, ¿no? de sentarnos en el asiento del que juzga, del que habla, del que maldice a aquellos a quien el Señor ha bendecido, ¿no? Debiera transformar nuestra mirada de nuestro prójimo, ¿no? Y pasamos a la siguiente palabra, ¿no? Y acá es donde empezamos a resistirnos, acá es donde ya no nos gusta. Y dice que el Señor tomó el pan, lo bendijo, pero también lo partió. Y saben que la mayoría de nosotros como cristianos nos quedamos en el punto 2 y queremos quedarnos ahí calentitos y tranquilitos en haber sido escogidos y en haber sido bendecidos. Señor, bendecime, Señor, y llevar una vida cómoda, y nos quedamos ahí, ¿no? Y queremos saltear a toda costa este paso, ¿no? El pan partido. No sé si hay alguien de la panadería que trabajó por ahí en la panadería, o alguien que hace pan, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo un pan lo tomo, lo bendigo y lo guardo, o lo dejo aparte? ¿Qué pasa con ese pan? A ver, así se despiertan. ¿Qué pasa con el pan si lo guardo? Si lo dejo solito. Se pone duro. Bien, una de las cosas que pasa es se pone duro. ¿Qué más pasa con el pan si lo dejo aparte? Se pone feo. Se pudre, se pone verde. Se pudre, se pone feo. No alimenta a nadie.
saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no? Si simplemente nos quedamos con eso, fui escogido y fui bendecido, y me quedo ahí, o me endurezco o me pudro. ¿Mm? Simplemente eso, ¿no? Pero el Señor quiere ir más allá, quiere trabajar en nosotros, quiere partirnos. ¿Mm? Y acá es donde nos resistimos. Humanamente decimos, no, esto no es, esto es falsa doctrina. ¿Eh? Esto no puede ser, porque el Señor vino a restaurarnos, el Señor vino a sanarnos, ¿no? Pero en realidad yo creo que el Señor necesita partirnos, necesita trabajar con nosotros por lo menos por dos cosas, porque necesita sacar cosas, extirpar cosas de nosotros que no están bien, y porque necesita sanar cosas que hay en nuestro interior que necesitan ser sanadas. Muchas veces citamos mal 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, llegamos a Cristo, recibimos a Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador y ya está todo bien, listo, estamos completos y capacitados para servir. Y muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? Y las personas están llenas de heridas, de resentimientos, de cosas adentro que necesitan ser tratadas por el Señor. Se los ilustro de una forma práctica que me tocó vivir. Yo hace más de un año y medio, tuve un accidente en una pierna. Se me cayó un portón que pesaba casi 500 kilos en la pierna y se me quebró la pierna en 4 partes. Lo primero que pasó con mi pierna es que se hinchó tenía como 3 piernas más o menos, en mi pierna izquierda eran como 3 piernas hinchadas. Entonces yo podría haber llegado a la guardia del hospital. Imagínense que el doctor de guardia hubiese dicho, bueno, está un poco hinchada la pierna, pero no hay sangre, no hay herida, así que tómate estos antiinflamatorios, estos calmantes, y vas a estar bien en unos días, ya vas a estar para jugar al fútbol. ¿Qué hubiese pasado, no? Con mi pierna. En realidad, lo que hubo que hacer es ir a un especialista que abra, que coloque las cosas en su lugar, que trate en profundidad lo que había pasado, ¿no? Y muchas veces eso es lo que tiene que hacer el Señor, y el Señor muchas veces permite en nuestra vida cosas dolorosas, una separación, una enfermedad, ponerle el nombre que vos quieras, pero Él tiene que tratar de raíz ciertas cosas, ciertos problemas. Otra ilustración, quizás a algunos les guste la mecánica, ¿no? Y hace unos días dejamos una camioneta en el mecánico por un problemita, ¿no? Y entonces, porque bueno, tenía un ruidito o algo le pasaba, y entonces el mecánico saca una pieza y comienza a sacar otra, y comienza a sacar otra, y empezamos a darnos cuenta de que, bueno, tenía este problema, y tenía este otro, y tenía este otro, y tenía aquel otro, y en realidad parece que el problema no se termina nunca, ¿no? Y el Señor no trata las cosas a medias. Cuando trata las cosas en profundidad, y va hasta la médula, ¿no? Y Él necesita inevitablemente despojarnos, ¿no? Del cáncer de nuestra carne, de la fractura de nuestro orgullo, de la infección de nuestro pecado. Necesita tratar de raíz con esas cosas, y humanamente nos duele, y humanamente pataleamos y lloramos, y cuanto más nos resistamos, peor, ¿no? Pero Él no puede pasar al paso siguiente de entregarnos, de darnos en bendición a otros, si no trata con nosotros, con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, con nuestro pecado, si no sana nuestras heridas. Y muchas veces el cirujano tiene que abrir. Imagínense si yo en la operación estaba despierto en la operación, pero con un biombo ahí de por medio, ¿no? Pero imagínense si yo quitaba el biombo y le empezaba a decir al cirujano, no, mira, no es por ahí, tenés que cortar por acá, corta menos porque no abras tanto, ¿no? Él sabía lo que hacía. Y el Señor sabe lo que hace, y muchas veces tiene que cortar por donde duele, pero sabe que está haciendo lo mejor para nosotros. Y Él trata así con nuestras vidas, ¿no? Y también recuerdo un libro que me hizo mucho bien, que se llama El quebrantamiento y el derramamiento del Espíritu, de Watchman Nee. No comparto todo lo que dice el autor, pero sí él presenta esto, citando a Pablo, cuando les dice a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Tenemos un tesoro en vasos de barro.
Claro, en la antigüedad cuando había un tesoro se lo ponía no en el cofre que nosotros vemos en las películas y esas cosas, sino que era muy común poner un tesoro en una vasija, en algo de barro, o como nosotros, es más nuestro, ¿no? Un chanchito, una alcancía, ¿no? La vamos llenando de monedas, ponemos nuestro tesoro ahí, y ¿qué hacíamos cuando éramos chicos? Ya cuando estaba bastante pesadito, bueno, las alcancías, después salieron las tramposas que tenían una tapita y se las podía sacar para poder sacarlo de lo de adentro, pero en las originales había que romperla para poder sacar lo que había en el interior. Y Pablo les dice a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro, no valemos nada, no servimos para nada. El tesoro en realidad lo puso el Señor dentro nuestro, y hasta que toda nuestra humanidad no se rompa, no renunciemos a nuestras capacidades, a nuestro yo, el Señor no puede darnos en bendición para otros, ¿no? Pero paso a lo siguiente, y es entregado, ¿no? Bueno, y antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Partido, decía, también tiene que transformar nuestra forma de ver a los demás, ¿no? Y cuando vemos a alguien sufriendo, tenemos que ver a Dios allí obrando, ¿no? Cómo cambia nuestra perspectiva. Y cuando nos acercamos a alguien que está pasando por una prueba, por una dificultad, está dolido, quebrantado, allí es donde el Señor está trabajando. Y pensaba mucho en este tiempo, en aquel versículo que hemos interpretado muchísimas veces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Y yo siempre pensé de niño en este versículo diciendo, bueno, ellos van a ser bienaventurados en un futuro, porque ellos van a ser consolados por el Señor. Pero si ustedes se ponen a ver, y después no tenemos tiempo, pero ahí léanlo, Mateo capítulo 5, está en todo momento hablando en presente. En los versículos siguientes se nota bien que el Señor está hablando, bienaventurados sois. Cuando mi causa os persigan, os vituperen, sois bienaventurados. Está hablando en presente. Y entonces, ¿cómo puede estar el Señor diciendo, son bienaventurados los que lloran? Bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo es esto de que son bienaventurados? Y pensaba en esto, cuando yo me acerco a alguien bienaventurado, no es para bendecirlo, sino para ser bendecido. Por ejemplo, de Dios, del Señor, se dice que es el Dios bienaventurado, el Macarios Dios. Él es el Dios bienaventurado. Cuando yo me acerco a Dios, el Dios bienaventurado, aquel que lo tiene todo, que lo puede todo, en realidad comparte su bendición conmigo. No voy yo a bendecirle, ¿no? Él me bendice, Él me llena, Él me colma. Y es lo que pasa cuando yo me acerco a alguien que está siendo trabajado por el Señor. Muchas veces yo voy a ministrarle, a bendecirle, a tratar de ser de bendición para él, de ser de edificación. Y sin embargo salgo más bendecido yo, ¿no? Y me doy cuenta de que ahí está presente el Señor, de que de que tengo que quitar la sandalia de mis pies, porque es ahí donde el Señor está obrando. Y por último, la palabrita dado, ¿no? Entregado. Y este es el propósito, ¿no? Dice que el Señor fue entregado por cada uno de nosotros. Hemos mencionado muchísimas veces Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no? Él fue entregado. Y el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Él se entregó, no retaseando, ¿no? No en partes, no por partes, sí, y partes no. Él se entregó todo por cada uno de nosotros, ¿no? Pero es también el objetivo nuestro y el propósito nuestro, ¿no? Si nos quedamos como les dije recién, en tomado y en bendecido, no se cumple el propósito del Señor. Él quiere darnos en bendición a otras personas, y es ahí donde se cumple nuestro propósito, nuestra razón de ser. Es ahí donde encontramos el porqué, es ahí donde podemos llegar a los demás. Pero si no se cumple todo este proceso, ¿no? En nuestras vidas, no podemos llegar a los demás.
El Señor lo dijo en palabras muy sencillas: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Como el pan que queda solito ahí, se endurece, se pudre, no sirve para más nada, ni los perros lo quieren, ya que hablábamos de perros. Pero dice, si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto, y es lo que pasó con aquellos 5 pancitos. El Señor los tomó, los bendijo, los partió y los dio a la multitud. ¿Qué eran 5 pancitos para la multitud? ¿Qué soy yo para todo lo que hay para hacer para tantas personas en necesidad? No soy absolutamente nada, pero en las manos del Señor puedo ser ese pan de Dios, ¿no? Tomado, bendecido, pero no me quiero quedar ahí. Señor, te doy todas las facultades para que obres en mí hasta lo más profundo, para que me partas si es necesario, para que me despojes de toda mi humanidad, mi orgullo, mi pecado, todo lo que tengas que sacar de mi vida. Partime, Señor. Ya no quiero ser yo, y darme, ¿no? en bendición a otros. Y cuando entiendo esto también, entiendo que puedo ser bendecido en las cosas más sencillas de mi prójimo y de mis hermanos también, que cada uno de ellos es un regalo de Dios para mi propia bendición, ¿no? Aquel que está sufriendo, como decía recién, es para mi bendición. Aquel que trabaja es para mi bendición. Pablo se los decía de esta forma, les decía, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea todo es de ustedes, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro, todo les ha sido dado. Les citaba recién Romanos 8, ¿no? El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas, ¿no? Y cada uno de ustedes es un pan de Dios, para bendición los unos de los otros, y para bendición a aquellos a los que el Señor quiere llegar. Eso es lo que tenía para compartirles en esta noche. Espero se haya entendido, pero fue una ensalada que otra cosa, pero quería dejarles un poco de lo que venimos pensando y meditando en la presencia del Señor en este último tiempo. Bueno,